Buenas tardes nuevamente con todos. Va a ser un gusto hacer esta presentación y en línea a lo que mencionaba Lyosha más temprano. Va a ser un agrado presentarles cómo Perú inicia su trabajo de hechicería, de brujería, ¿no? En este tema de maquinaria fuera de ruta, ¿no? Nos encontramos en una etapa, digamos, inicial nosotros. Eh, igual vamos a poder contarles algunas cosas interesantes que han venido sucediendo, no solamente en términos de maquinaria fuera de ruta, sino también en términos de transporte urbano, ¿no? Y cómo esto se alinea a la visión justamente para que, como mencionaron los colegas de México, ¿no? Nuestras autoridades entiendan cómo va tomando relevancia el tema de maquinaria fuera de rutas a nivel de Lima y a nivel de país, ¿no? En este caso nosotros nos encontramos terminando de actualizar el diagnóstico, una actualización del diagnóstico, ¿no? Como les decía, de la calidad del aire de Lima Callao, y hemos hecho unas aproximaciones o unas estimaciones con año base del 2016 respecto a distintos rubros de emisiones, ¿no? Desde el punto de vista de las fuentes móviles, puntuales y áreas, ¿no? En este caso, las puntuales responden netamente a la industria en el área metropolitana de Lima Callao, ¿no? Y las fuentes de área, principalmente a los comercios, restaurantes. Como ustedes saben, nosotros tenemos una costumbre bastante arraigada de cocinar con carbón y leña, sobre todo lo que son las parrillas y el pollo, el famoso pollo a la brasa, ¿no? Eh, esta figura que les mostramos acá responde a las emisiones de material particulado 2,5, y como pueden ver, de igual manera, la predominancia la tienen las fuentes móviles, ¿no? En el orden de un 58%, y en términos absolutos estamos hablando de más de 4.000 toneladas de material particulado 2,5 al año, que se emiten en la zona de Lima Callao, ¿no? Eh, Como bien lo dice acá la señal en rojo, bastante llamativa, este inventario no está incluyendo el día de hoy el tema de maquinaria móvil fuera de ruta, ¿no? Eh, Dentro de las limitaciones que tiene este inventario, ¿no? Por supuesto están las limitaciones en los niveles de actividad de las actividades industriales y también las limitaciones en los niveles de actividad de las fuentes de área, ¿no? Eh, Consideramos que la información que hemos tenido de manera más detallada es la información de las fuentes móviles, ¿no? Bueno, en ese sentido, considerando esas limitaciones las estamos convirtiendo en acciones para el plan de mejora que también va a ser presentado, esperamos dentro de este año, dentro del segundo semestre de este año, eh, para que se publique ya finalmente un nuevo plan de mejora de calidad del aire para Lima Callao, ¿no? Y en ese sentido, los miembros de la Comisión Multisectorial de Aire Limpio, que es este grupo técnico que reúne a diversos sectores de gobierno, ¿no? Encargados de este diagnóstico que les he comentado y también de formular potenciales medidas, han tomado la decisión preliminar de considerar esta actividad dentro de las oportunidades de mejora, ¿no? Hacia futuro. En ese sentido, de la mano con CALAC, hemos iniciado el levantamiento de información, ¿no? De todo lo que corresponde a la base de datos que hemos podido obtener de los registros de aduanas, ¿no? Así como de los catálogos de cada uno de esta maquinaria que ha sido identificada, ¿no? Como ya les he mencionado, estamos en una primera fase. Justamente la semana pasada, si no me equivoco, pues, se ha terminado ya de hacer una primera sistematización. Aún falta realizar digamos, la acción de contraste, ¿no? Como han visto, hay distintos cross-checks o cruce de datos que vienen realizando, que lo han explicado en la presentación suiza, lo han explicado los colegas de Chile, ¿no? Nosotros recién estamos mostrando el día de hoy la información que ha sido directamente levantada. Luego hay alguna información por completar, por corroborar, y eso es lo que voy a explicar a lo largo de esta presentación, ¿no?
Para no dilatar mucho, bueno, ustedes saben que de los registros de aduanas podemos sacar lo que corresponde a marca y modelo, rubro, año de fabricación, origen, cantidad y estado de los vehículos que ingresan, ya sea en calidad de nuevo o usado, ¿no? Y con la marca y modelos se ha buscado cada uno de los catálogos. Obviamente hay una brecha de modelos que no han podido ser posible eh, obtener los catálogos de estos, pero de los que sí se ha podido recoger lo que corresponde a tipo de maquinaria, potencia, combustible, norma de emisión y peso, ¿no? Eh, y es justamente estas flechas muestran los cruces de información que van a ser realizados, ¿no? ¿En qué sentido? En el caso de rubro, bueno, está todavía incompleto verificar la empresa importadora, la marca o tipo, la potencia versus tipología de maquinaria, ¿no? Así como en el caso de hacer los cruces de información de año de fabricación con año de importación, pero ya van a poder ver que hemos hecho un primer ejercicio que nos permite ver que sí hay cierta consistencia en la información de año de fabricación. Ello nos va a permitir, eh, junto con origen y año de fabricación, establecer la norma de emisión correspondiente, aunque ya ha habido cierta información que hemos podido levantar directamente de los catálogos, ¿no? Y hacer el cross-check también entre cantidad y peso, ¿no? Porque, bueno, ya van a ver que de las fichas registrales o de los registros de aduanas no exactamente tienen el mismo nivel en número de maquinarias, hay una relación, ¿no? Bueno, como primera parte, se ha hecho la asignación geográfica o la distribución geográfica. Y acá, muy rápidamente, lo que voy a comentarles es cuáles han sido las variables que nosotros hemos tomado para realizar esta asignación geográfica. Ya lo han explicado que en muchos de los casos esta puede variar en función de la disposición de información o de las características de país, ¿no? Por ejemplo, Chile menciona que en el caso de minería, esa distribución o asignación geográfica se va a basar en las toneladas de producción de cobre, ¿no? En nuestro caso, si bien es cierto, el cobre es uno de los principales metales también que se extraen en el país, de igual manera hay otros muchos metales que se extraen, por lo tanto, por ejemplo, en este caso hemos tomado como variable el aporte económico de la actividad minera por departamento, ¿no? De igual manera, en el caso de construcción, se ha tomado el PBI, ¿no? Que se puede obtener de la fuente del Instituto Nacional de Estadística de Perú, a nivel departamental, a nivel de la actividad económica, ¿no? En el caso agrícola se ha considerado la superficie cosechada, en el caso forestal se ha considerado la superficie reforestada o forestada, en este caso es una información directamente de CERFOR, ¿no? Que es el servicio forestal del país, y en este caso no hay registros de superficies reforestadas o forestadas en la zona de Lima Callao, específicamente con respecto al resto del país, ¿no? El caso industrial igual es el número de empleados en manufactura, ¿no? Por departamento y por sector o actividad económica, eh, y estos son los resultados finales que nos ha podido brindar todo este cruce de información, ¿no? De igual manera, un paso pendiente será hacer las encuestas y la consulta de expertos, ¿no? En el caso del retiro de maquinaria, ya lo han explicado de manera bastante extensa en las presentaciones anteriores, así que la metodología es exactamente la misma que han explicado de EPA, así que no me voy a explayar en este punto, voy a solamente pasarlo, pero de igual manera en su momento, como ha correspondido con el caso chileno, nosotros nos tendremos que juntar con la Cámara Peruana de Construcción, que es CAPECO, ¿no? Y todos los importadores que correspondan, ¿no? El año base que nosotros estamos tomando para esta sistematización, limpieza de datos y posterior proyección del inventario de emisiones es el año 2016. ¿Sí? ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Porque justamente los inventarios de gases de efecto invernadero
también tienen cortes cada 2 años, en años pares, ¿no? Tenemos un inventario por cerrarse en año base 2010 y luego una actualización al 2016 para lo que es contaminantes climáticos de vida corta. Y también tenemos este inventario que les mostré al inicio para Lima Callao, que también tiene como año base 2016. Entonces esto nos va a permitir obtener información que sea de carácter comparable, ¿no? Y que nos permita dar conclusiones más precisas para la toma de decisiones. El periodo de información de las partidas de aduanas que hemos podido obtener ha sido de un total de 19 años, entre el año 2000 y el año 2018. Entonces, esto nos va a permitir, de todas maneras, ya ir colectando información que nos permita actualizar. Y el número de partidas de aduanas que se han obtenido son 82.545 en total. Y como ven, el total de maquinaria corresponde a 437.603. Entonces, es del orden de 1 a 5, digamos, el tema del número de partidas con respecto al número de maquinaria, ¿no? Igual ha habido en algunos casos algunos contrastes que se han hecho porque la cantidad de maquinaria indicada en la partida de aduanas no necesariamente correspondía al peso por el modelo, entonces se ha hecho esa primera limpieza también, ¿no? En el caso de esta maquinaria, 98.111 corresponden a vehículos destinados a on-road, a circular, ¿no? Y 1.868 corresponden a partes de las maquinarias, ¿no? Entonces ese cuidado también se ha tenido a la hora de limpiar la información de la base de datos. Y haciendo las restas nos da un total de 337.625 unidades de maquinaria móvil fuera de ruta, ¿no? De las cuales, como les decía, no todas han podido, no a todas se ha podido acceder a información de catálogos. ¿A cuántas? Esas corresponden a un 92%, que son 308.971 maquinarias. En el caso del estado de importación, es decir, si este ingresa al país en calidad de nuevo o usado, lo que se tiene es que tenemos un 85% de esta maquinaria que estaría ingresando en calidad de nuevo, ¿sí? Y esa corresponde a, bueno, de lo que se ha podido obtener información, es casi prácticamente el 100%, ¿no? Y esta información que se ha podido obtener corresponde a la información recogida directamente de aduanas. En el caso del año de fabricación, la maquinaria que se ha podido obtener información corresponde a un 68%. Esta fuente de información también son las partidas de aduanas, ¿sí? Y lo más resaltante acá es que el año de fabricación de mayor ingreso al país correspondería al año 2008 con un total de 107.663 unidades, y luego le sigue el año 2007 con un total de 60.267 en términos de unidades. Esto tiene que ver también con los años en que se incrementó el nivel de construcción, ¿no? Lo que nosotros llamamos el boom de construcción que ocurrió en Perú, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver los años de importación, es decir, el año en que concretamente ingresó al país la maquinaria. En la línea naranja ustedes van a poder ver el año en el que ingresó, el año de importación, ¿no? Y en la línea azul lo que veíamos en la diapositiva anterior, es decir, el año de fabricación, ¿no? Entonces, como pueden ver, sí hay una buena consistencia en ese cruce de información, ¿no? Y otro detalle muy positivo es que en este caso sí podemos decir que las partidas de aduanas nos dan el 100% de información, ¿no? A pesar de que esta tenía que ser ordenada, ¿no? Porque todas estas características que estamos mencionando eh, no están por columnas, ¿no? Sino que forman parte de la columna llamada observación, ¿no? Entonces, ahí ha habido que comenzar a hacer ese tema de limpiar la información y sistematizar. En el caso del rubro, ¿no? Tenemos solamente un 11% de maquinaria con información,
Entonces, en este caso sí tenemos muy baja disponibilidad de información, ¿no? Entonces, ahí nos va a tener que tocar hacer un mayor trabajo, probablemente en consulta con expertos, ¿no? Y trabajo de campo. La fuente de información es aduanas y de ese 11% de información que se ha podido recabar, la predominancia está en el rubro agrícola. En el caso de la tipología de la maquinaria, ¿sí? Esta ha sido recogida de los catálogos. Y a partir de los catálogos se puede tener un 62% de información disponible para el total de maquinarias, ¿no? Y de ese 62%, lo que predomina es la maquinaria tipo excavadora. Ahora, algo que sí es importante mencionarles es que no hay un cruce de información entre si es una excavadora que se va a ir a un rubro industrial, si es una excavadora que se va a ir a un rubro construcción o cuál, ¿no? Entonces ahí también hay un trabajo pendiente para limpiar y mejorar esta información. En el caso de potencias, todo este rango de potencias que ustedes ven acá están presentes en la maquinaria fuera de rutas del país. Sin embargo, claramente se puede ver que las predominancias bien marcadas, ¿no? Están en el orden de 200 a 250 kilowatts y de 100 a 150 kilowatts, ¿no? Igual, esta información ha podido ser recabada de catálogos y solamente se cuenta con un 62% de información disponible al momento, ¿no? En el caso de combustibles, se ha levantado información de aduanas que corresponde a un 5% y también de catálogo que nos ha brindado un 62% de la información. De esta, la distribución de consumo de combustibles, bueno, lo principal y más resaltante es que definitivamente el diésel va a ser el predominante como en la mayoría de casos, ¿no? Y de ahí también, ya lo han mencionado, la preocupación de esta maquinaria por ser el que aporta mayor particulado 2,5, ¿no? Que finalmente son probablemente el principal problema que ha mencionado Santiago y que igual sucede en el caso de Lima, ¿no? Que es el principal parámetro que supera los ECAs, ¿no? En este caso, para la información de aduanas, el diésel corresponde a un 78%, luego hay un 12,5% que indica como petróleo en la partida de aduana. Sin embargo, esto todavía hay que verificar porque petróleo puede ser también que responde al mismo diésel o puede estar refiriéndose a otro tipo de petróleo como petróleo industrial, incluso aunque pudiéramos pensar que es más difícil ello, ¿no? En el caso de la información de catálogos, sí hemos podido recabar información directa que nos dice que el 98,8% correspondería a diésel, ¿no? Y como ven, muchos menores porcentajes, menor de 1% en los otros casos, ¿no? Que es gasolina, electricidad y gas. En el caso de la norma de emisiones, eh, se ha podido recoger del catálogo nomás. Todavía falta, como les decía, un segundo paso, que sería ya ver el año de fabricación y origen, ¿no? Que sí lo tenemos sistematizado, como ya les mostré anteriormente, ¿no? Y eso nos permitiría aumentar mucho más el porcentaje de disponibilidad de información respecto a la norma de emisiones. Pero en este momento solamente tenemos un 41,3% que, como les repito, responde directamente a la información de catálogo, nada más, ¿no? Y predominancia, Stage 2, ¿no? Y lo que es el 3, hay un tema todavía ahí de incertidumbre, porque en realidad 3 correspondería a 3A o 3B, ¿no? Pero catálogo nos muestra un tipo de información aún incompleta, ¿no? E incluso están entrando el 4 también, ¿no? El 4 en un 4,6% y no hay registros respecto a la contrastación con catálogos de un Stage 5, ¿no? Bueno, y eso es básicamente el día de hoy cómo está el estado de levantamiento de información.
los siguientes pasos, por supuesto, toca hacer toda la limpieza de información, los contrastes, y luego llevarlo ya a los cálculos finales, ¿no? Que va a ser parte de la conversación de la tarde, entiendo. Muchas gracias.